Bienvenidos al canal. Hoy día vamos a ver funciones de grupo. Sí, vamos a verificar cómo se pueden utilizar. ¿Sí? Vamos a también ver la cláusula group by, que nos permite agrupar distintos elementos definiendo una columna o una expresión para agrupar estos componentes. ¿Ya? Vamos a utilizar el esquema HR. ¿Sí? Voy a abrir el esquema HR y vamos a ver las cinco funciones eh, que se utilizan para eh, realizar cálculos a nivel de grupo. ¿Ya? De hecho, vamos a mostrar, por ejemplo, la tabla empleado. Tenemos acá 107 registros. ¿Ya? Nosotros podríamos quizás querer saber cuál es el salario más alto que tiene algún empleado dentro de la empresa. ¿Sí? Para obtener la información de ese salario, tendríamos que generar una búsqueda por toda la tabla mediante el campo salario. ¿Ya? No es necesario agrupar porque estamos buscando dentro de toda la tabla. Entonces, primero vamos a hacer un select, max y vamos a eh, buscar dentro de toda la tabla el salario máximo. Entonces, lo que hace esta función en particular, en, en particular lo que hace es recorrer todos los salarios y va comparando fila por fila hasta encontrar un único elemento. Entonces, las funciones de grupo lo que hacen es generar un único elemento de solución en base al grupo que estamos buscando. En este caso, el grupo es toda la tabla, así que nos debe dar un único salario. Entonces, aquí ese es el salario máximo. Voy a poner as salario máximo. Y podríamos también querer saber, por ejemplo, el salario mínimo. ¿Ya? Para el salario mínimo es lo mismo, la misma como estructura, pero la función se llama min. Con esto podemos tener el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo y el salario máximo. El salario máximo, el que gana más es dentro de la institución, gana $24.000. Y el que gana menos gana $2.100. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si quisiésemos saber cuánto es el total de dinero que se paga a todos los empleados, o sea, sumar toda la columna de salario, tendríamos que utilizar sum salario. Colocamos total a pagar por salarios. Entonces, dentro de la empresa, en total se paga 691.416 en total a todos los empleados. ¿Sí? Mensualmente dice ser ese valor. ¿No? Ahora, si quisiésemos saber, por ejemplo, la cantidad de empleados, que en este vimos que eran 107, podemos contar todas las filas de esta tabla con count. ¿No? Podríamos colocar el comodín. No es una buena práctica colocar el comodín acá. Comodín, ya. No es una buena práctica. Quizás para indicar de forma quizá efectiva a las demás personas que van a ver la query, quizás colocar un elemento que sea único, así como el employee ID. Así indicamos de inmediato que lo que estamos contando son los empleados a través del ID. En realidad puede ir cualquier campo para contar, pero lo ideal es que sea lo más descriptivo posible para que cuando alguien vea la consulta pueda entenderlo. ¿No? Si esta es la cantidad de empleados, me faltó darle un alias. Cantidad. Ahora, si quisiésemos saber, esta es la última función que tenemos, entonces tenemos max para buscar un valor máximo, min para buscar un valor mínimo, sum para buscar o sumar todos los elementos de un conjunto de datos, com para contar los elementos de un conjunto de datos o de un grupo, y estaría ABG, que permite obtener el promedio, ¿ya? El promedio de, por ejemplo, el salario. Sería sumar todos los salarios de hilo por la cantidad de empleados. Eso daría el promedio. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros colocamos salario y nos va a dar el promedio. Así que haz promedio de remuneración. Entonces, ahí está el promedio. Quizás sería recomendable redondearlo. Voy a dejarlo con dos decimales.
pero en realidad podríamos dejarlo en un valor entero. Vamos a dejar 10 decimales para que se vea un poquito más ordenado. Entonces, el salario máximo que se paga a los empleados dentro de la empresa es $24.000. Le dice ser un presidente o un gerente. El salario mínimo son $2.100. El total a pagar por todos los empleados son $692.416 y la cantidad de empleados son 107. Y el promedio de remuneración que se paga es $6.461,83. Recuerden que es un promedio, entonces la suma de todo dividido por la cantidad de empleados. Eh, no es un buen indicador de, por ejemplo, la dispersión de los sueldos. Podría haber muchos que ganan muy poco y uno que gana mucho, y al sacar el promedio da esto. Entonces, es un promedio. ¿Sí? Eh, ¿Qué pudiésemos quizás querer saber? Quizá, aparte de obtener la información de todos los empleados en particular, podríamos querer quizás buscar esto un poquito más interesante. Vamos a colocar aquí lo que vamos a buscar. Sorry. Vamos a colocar aquí lo que queremos buscar, que es encontrar el salario máximo, máximo, mínimo, promedio, total a pagar y cantidad de empleados por departamento. Esto es un poquito más complejo, ya que ahora tenemos que, aparte de ocupar las funciones de grupo, vamos a tener que agrupar por algún elemento en particular. Aquí nos están diciendo que necesitamos la información por departamento. ¿Ya? Actualmente todavía no podemos visualizar información de más de una tabla, así que eso lo vamos a ver más adelante, porque esto podría complejizarse aún más. ¿Ya? Vamos a hacer una consulta en donde vamos a agrupar por el ID del departamento, Department ID. ¿Ya? Voy a colocar aquí un from, employees. Voy a ejecutar esta consulta porque todavía no está agrupada. Si se dan cuenta aquí, voy a ordenar. Tenemos personas, por ejemplo, en el departamento 10 hay una. En el departamento 20 hay dos. Entonces vamos a agrupar por este elemento para que podamos hacer las operaciones matemáticas mediante las funciones de grupo. Entonces aquí vamos a agrupar, hacer group by por department ID. Y vamos a utilizar estas mismas condiciones. Voy a copiarlas, ¿ya? Para no tener que escribir todo de nuevo desde cero. Entonces, si se dan cuenta aquí, estamos ocupando funciones de grupo, ¿ya? En cada una de las columnas, menos en la columna que nos permite agrupar. ¿Ya? Entonces, siempre, ojo, cuando coloquen la zona de despliegue que está, ¿sí? Dentro de las funciones de grupo, ustedes pueden colocarlas todas o las que necesiten, pero cuando quieran mostrar un dato en particular, ese elemento tiene que ser el elemento por el cual están agrupando. Por ejemplo, si quisiésemos colocar el nombre del departamento, debe estar aquí como una columna y como un elemento de grupo. ¿Ya? Eso después lo vamos a ver cuando podamos hacer join. ¿Ya? Aún no podemos hacer join, así que no podemos tener eh, datos de otra tabla. Tenemos solo los datos de empleo. Voy a ejecutar esto. Quizás podríamos ordenar después información. Si se dan cuenta, miren, aquí el departamento 50, el salario máximo es 8.200, el salario mínimo son 2.100, el total a pagar en ese departamento son de $156.400, la cantidad de empleados son 45 y el salario promedio de 3.475. ¿Sí? De hecho, el salario promedio donde es más alto es acá, que es el departamento 90. ¿Sí? No sabemos cuál es el nombre porque no podemos buscar la información, como les digo, en la otra tabla todavía hasta que veamos ya. Podríamos ordenar esto, ¿sí? Colocar order by y ordenar por Department ID, podría ser por salarios, por algunos de estos alias que están acá. Vamos a ordenar por Department ID nomás, de forma ascendente. Entonces ahí quedó un poquito más ordenado. Si se dan cuenta, hay un empleado que no pertenece a ningún departamento. Podríamos perfectamente reemplazar aquí un NBL y agregar que si viene vacío, vamos a tuchar para poder tener el mismo tipo de datos y poder escribir un texto que diga sin departamento. Tuchar, pero no me me equivoco en la paréntesis. No posee.
Vamos a colocar aquí el alias de Department ID de departamento. Entonces, ahí están los datos. Aquí ya hay información un poquito más depurada, ¿sí? No colocamos un nulo, sino que colocamos un texto en particular. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer? Quizás podríamos ir a buscar la misma información y quizás querer filtrar, por ejemplo, por la cantidad de empleados. O sea, obtener esta misma información, pero donde la cantidad de empleados sea mayor, no sé, a 30 o mayor a 6, ¿sí? Entonces podríamos aquí voy a colocar lo mismo, que voy a buscar casi lo mismo. Encontrar el salario máximo y mínimo, mínimo promedio total a pagar y cantidad de empleados por departamento, en donde la cantidad de empleados sea mayor a 5. ¿Ya? Entonces, a diferencia de las condiciones de ir a buscar información y que la hacíamos por fila, ahora estas condiciones de grupo estamos preguntando, oye, por que la cantidad sea mayor que 5. Entonces, ya no vamos a poder ocupar un where acá. Cuando hablamos de condición de grupo, se utiliza una cláusula que va debajo del group by. De hecho, va entre el group by y el order by, si que van a colocar un order by, se llama having. Entonces, coloco having y coloco la expresión que obtiene la cantidad de empleados, que sería count. Y esa debe ser mayor a 5. Entonces, con esto yo voy a filtrar los grupos. Bueno, si voy a ordenar aquí un poquito. ¿Quiénes son mayores de 5? Se dicen ser estos cuatro departamentos, ¿sí? Si se dan cuenta, los otros tienen menos de 5 empleados y estos son los únicos que tienen más de 5. Entonces, el resultado dice ser esas 4 filas. Vamos a ejecutarlo. Y ahí están las 4 filas ordenadas por el Department ID, ¿sí? Entonces, aparte de agrupar, podemos condicionar los grupos con esta expresión having. Siempre aquí va una función de grupo. Puede ser max, min, sum, count o abg. ¿Sí? Esos son los elementos que podrían ir aquí en la condición. ¿Sí? Siempre es con una función de grupo que se debe comparar el grupo completo. ¿No? ¿Qué otros elementos más podemos ver en funciones de grupo? Bueno, lo que podemos ver te dicen ser quizá eh, con subquery o con join. Así que vamos a dejar la clase hasta acá y vamos a proceder en clases posteriores a ver cómo utilizar join para hacer uniones de tabla, ¿sí? A través de un elemento en particular. Y después vamos a ver subconsulta y los distintos tipos de subconsulta y aquí ya vamos a empezar a mezclar todo lo que hemos visto en los videos anteriores. Así que eso, chicos, por hoy día. Nos vemos, cuídense. Chao.